Bien, vamos a continuar con la segunda parte de ecuaciones diferenciales. Esta parte es un poco más corta porque vamos a ver solamente un tipo de ecuación ahora, pero que requiere que conozcamos un tipo de función que se llama función homogénea. Por eso, primero vamos a ver qué es una función homogénea y después vamos a ver cómo se aplica dentro de una ecuación diferencial que tiene el mismo nombre, es decir, ecuación diferencial homogénea. Bien, entonces, la definición primera es que vamos a ver qué significa que una función sea homogénea. Ojo, es una función, no la ecuación. Después ya vamos a llegar a la ecuación diferencial, pero esto es cuando una función es homogénea de grado A y tiene que cumplir esto que está ahí abajo. Es decir, que si se le multiplica un valor t real, no tiene que ser alguno en específico, sino que dice para todo t, entonces uno tiene que dejar el t. Aparece el t fuera de la función elevado a un valor alfa. Valor alfa que por cierto se llama el grado de la función homogénea. Y que usted lo puede ver acá. Bien, por supuesto no todas las funciones son homogéneas, pero en el caso que lo sean, las vamos a poder usar para resolver la ecuación homogénea. Bueno, vamos a hacer un par de ejemplos para ver cómo se utiliza esto, o sea, cómo se puede comprobar que una función efectivamente es una función homogénea de algún tipo de grado. Por eso vamos a hacer estos ejercicios que están acá, partiendo por este de aquí. Bien, en cada uno de estos lo que hay que hacer es comprobar que efectivamente la función sea homogénea. Para aplicar la definición entonces, me fijo que esta es la función, la que está ahí arriba, f de x, y, y encuentro qué sería esta función f de t por x y t por y. Entonces aquí hay que tener especial cuidado de que hay que evaluar bien el t por x y el t por y dentro de la función. Si la función es la que tengo ahí arriba, ¿qué será esto que tengo ahí abajo? Bien, entonces, ¿dónde está, dónde está el x? Tengo que reemplazar por t por x, y donde está el y tengo que reemplazar de t por y. Así que, si la función es lo que tengo ahí arriba, esta función con t por x y t por y sería esto que está ahí abajo. Bien, y para que esta función sea efectivamente homogénea, tiene que haber alguna manera en que pueda factorizar el t que aparece ahí y me quede la función anterior. No siempre esto es posible, pero uno puede fijarse que en esta función sí es posible porque tengo t cuadrado por x cuadrado al principio, t cuadrado por y cuadrado después. Y por supuesto aquí sí es posible factorizar este, lo que nos queda como t cuadrado por x cuadrado menos y cuadrado. Bien, y ya que tengo eso, ahora puedo decir que esto es t cuadrado por f de x, y.
Y entonces me fijo que la función que estaba trabajando es efectivamente homogénea. ¿Y homogénea de qué grado? Es la potencia con la que sale el t dentro de la función. Se puede fijar que logramos el cometido de que esto pasara a ser esto de acá. Y entonces f es homogénea de grado 2. Profe, ¿Sí? entonces no siempre coincide que el grado de X e Y sea igual que al de T. No, no siempre coincide, claro. Y ahí el punto es que si no logras factorizar todo el t, no sacas todo el t de la función, entonces simplemente ahí tu función no era homogénea. Por Ya, ejemplo, si en gracias. este mismo ejercicio, Lisset, dijera en vez de x cuadrado menos y cuadrado, dijera x cuadrado menos y al cubo, no hubiéramos podido factorizar todo el t, po. No hubiera quedado sobrando uno por ahí. Así que sí, pues tiene igual que ver un poco con la forma en que tiene la función. Vamos a ver ahora el segundo ejemplo. Tenemos esta función ahora que es, tiene numerador y denominador ahí. El trabajo que vamos a hacer es exactamente el mismo. Bien, al igual que antes, entonces, esto sería f de t por x, t por y nos queda. Aquí lo que siempre hay que hacer es reemplazar bien esto de acá, evaluar bien esta nueva función. Entonces, nos quedaría como t por x, t por todo esto dividido en t por x al cuadrado más t por al cuadrado. Y entonces me queda esto ahí. Abajo tengo t cuadrado por x cuadrado más t cuadrado por y cuadrado. Y puedo factorizar abajo de esa manera. Bien, pero lo que resulta acá es que en realidad el t cuadrado se va a eliminar. Se elimina esta función y nos queda solamente eso que ven ahí. Y esto es f de x, y. Bien, ¿será esta ecuación homogénea o no? Profe, ¿podría ser que el t esté elevado a cero? Claro, sí, exactamente, Constanza. Esta función sí es homogénea y resulta que es el t tiene grado 0 para que esto quede así. Así que, muy bien, es homogénea
y su grado de homogeneidad es 0. Bien, pero aquí tenemos otro ejemplo donde estas variables aparecen en el exponente. También es bien útil de ver qué va a pasar acá. Si tengo la siguiente expresión, al reemplazar el t por x y t por y, me queda esta exponencial de esa manera. Pero aquí uno puede ver que, como el caso anterior, lo que ocurre es que estos t se pueden simplificar. Y me queda e elevado a x partido y, que es la función que tenía al principio. Por lo tanto, esta función también es homogénea de grado 0. También el grado de homogeneidad no tiene por qué ser un número entero o 0, podría también ser una fracción, como lo que vamos a observar en el siguiente ejercicio. Entonces, vamos con el procedimiento para este. Bien, tenemos esto entonces, t por x, t por y. Podemos factorizar el t adentro de la raíz. Profe, ahí T sería grado 1/2. Claro, sí, a eso vamos a llegar. Entonces, factorizamos el t, tenemos todo acá. Ahora, el t puede salir también más allá de la raíz, ¿cierto? Si me doy cuenta que tengo la propiedad de escribirlo de esta manera. Y recordando que si tengo la raíz de t, esto es lo mismo que t elevado a un medio. Me queda así, que finalmente sería t elevado a un medio por f de x, y. Así que efectivamente, como Nicole se dio cuenta, era el grado de homogeneidad aquí era un medio, que es lo que nos salió el t.
Profe, ¿sí? ¿y qué pasaría cuando, por ejemplo, en la función pasada, que era con un Euler, Este que estaba ahí me arriba. quedaría, o sea, no se pudiese ir el t, simplificar. Ah, ya. Ah, mira, por ejemplo, si tuvieras una función así, una así, por ejemplo. Ujú, Entonces, cuando hagamos el t por x, el t por y, nos queda e elevado a t por x al cuadrado dividido t por y. Aquí se simplifica solamente un t, ¿cierto? Ahí ujú. nos queda e elevado a t por x cuadrado dividido y. No hay forma de que yo pueda sacar este t que aparece en este lado. Entonces, la conclusión acá es que f No es no es homogéneo. homogénea. Ya, perfecto. Tiene que estar t en ambos lados, tanto en x como en y. En este caso sí, o lo de arriba que vimos también que es posible factorizar el t, sacarlo de la función, Claro. ¿ya? Y en los exponentes lo que tiene que ocurrir, como te das cuenta aquí, es que tiene que desaparecer el t porque como no puedo factorizar un t que esté en el exponente, pero sí Ujú, puede desaparecer si es que se simplifica. claro. Así que esos dos casos son como posibles ahí, para que los vayas analizando y como que recuerden, ah, claro, tengo, o bien puedo sacar el t de toda la función, o bien en un exponente desaparece. Ya. Gracias, profe. Ujú. Muy bien. Entonces, estábamos estudiando estas funciones homogéneas, porque ahora vamos a ver qué es una ecuación diferencial homogénea. Y por supuesto tiene que ver con estas funciones. O sea, analizar, saber qué es una función homogénea es el requisito para poder resolver una ecuación diferencial del tipo homogéneo. Así que una vez que ya sabemos qué es una función homogénea, qué grado de homogeneidad es, vamos a ver la ecuación diferencial. Ya. ¿Qué dice acá? Bueno, tenemos una ecuación diferencial escrita de esta manera, como de a de x, aparece una función de dos variables arriba, numerador, que es esta que ven aquí, y otra función de dos variables en el denominador acá. Típica ecuación diferencial, cualquier ecuación diferencial se puede ordenar de esta manera. Y importante, vamos a decir que la ecuación diferencial es homogénea si las dos funciones que están ahí, tanto la que está en el numerador como la que está en el denominador, son homogéneas y del mismo grado. Así que ya vimos cómo comprobar que una función sea homogénea o no. Ahora lo tenemos que hacer cuando tengamos una ecuación diferencial y vamos a partir con esta que aparece aquí en el ejemplo. Entonces vean bien la definición para que la podamos usar ahora.
Ya. Se fijan que la función, o sea, la ecuación que estoy resolviendo, no está como la forma que está ahí arriba, pero uno puede ordenarla de esa manera. Así que vamos a ordenarla como lo que aparecía arriba. Se fijan que el diferencial estaba en un solo lado de la ecuación. Está solo en el lado izquierdo el diferencial de y a de x. Y aquí mi ecuación no está así. Así que tengo que como primero ordenar esto para que aparezca así. Pero no es tan complicado si uno se da cuenta que hay que pasar nuestros diferenciales hacia el otro lado. Es decir, primer paso, x por y de y es lo mismo que menos x cuadrado menos y cuadrado por dx. Se ven que ahí pasé el que tenía el lado, o sea, el de x para el otro lado, me quedó así. Y ahora ya se puede ir viendo cómo se puede resolver esto. Entonces, divido por dx, me queda de esta manera. Y ahora basta que divida por x por y. Y nos va a quedar de esa manera. Ya, ahora sí que tengo la forma que estaba hablando esta ecuación que está allá arriba. Se ven que ahora tengo de y a de x y tengo el m y el n que se están dividiendo. ¿Qué debería pasar ahora para que esta ecuación sea homogénea? Tengo que fijarme, vamos a llamar este como que está ahí arriba, como m y n, que nos decía la definición. Vamos a ver si efectivamente son homogéneas estas funciones, y de serlo, y de ser homogéneas del mismo grado, entonces estaríamos frente a una ecuación diferencial homogénea. Vamos a comprobarlo. Ahí reemplazamos. Nos queda de esa manera. Que efectivamente tenemos aquí t cuadrado por f de, o sea, perdón, es m de x, y. Así que esta función que tenemos en el numerador, esta m, es homogénea. Vamos ahora con la n. Esta más sencilla de ver que efectivamente también es homogénea. Bien, así que efectivamente ambas funciones son homogéneas del mismo grado.
y por lo tanto la ecuación diferencial sería homogénea. Entonces, M y N son homogéneas del mismo grado y por lo tanto la ecuación diferencial sería homogénea. Bien, con esto tenemos cómo ver en la definición si una ecuación diferencial es homogénea, pero ahora vimos cómo tenemos que ver, bueno, y si ya es homogénea, ¿cómo podemos resolver esta ecuación? Lo bueno que estamos viendo están aquí, ya hemos respondido a la pregunta de si acaso era o no homogénea, y ahora vamos a ver los pasos que se tienen que hacer para resolver esta ecuación una vez que ya veo que es homogénea. También el desarrollo, si hay alguna pregunta, para pasar a la parte en que tenemos que finalmente resolver la ecuación diferencial. Bien, aquí viene la parte entonces en que, ya reconociendo que la ecuación diferencial es una ecuación diferencial homogénea, lo que vamos a hacer es tratar de resolverla. Bien, ¿cómo se hace esto? Tenemos que dividir numerador y denominador de nuestra ecuación por x elevado a alfa, asumiendo cierto que el x es la variable independiente, podríamos tener una ecuación diferencial con variable independiente t, y sería t elevado a alfa. Importante que el alfa es el grado de homogeneidad de las funciones. Para el caso anterior, el que estábamos haciendo hace un rato, este alfa correspondía a 2, porque ese era el grado de homogeneidad de m y n en el caso que habíamos analizado hace un rato. Entonces, lo que dice es que hay que dividir numerador y denominador por este valor, hacer el cambio de variable u igual y por x, donde del cambio obtenemos esos diferenciales. Como, ¿se acuerdan cuando cambiamos variable dentro del método sustitución en las integrales? El diferencial también cambia. Aquí ocurre lo mismo. Si es que cambio la variable u por y partido x, mi diferencial queda de esa manera. ¿Cómo se obtiene? Bueno, usando regla de la multiplicación en diferenciales, uno ve que este cambio de variable sugiere de que y es lo mismo que u por x, y entonces si derivo el y, me queda x por du más u por dx. Eso aplicando regla de la multiplicación. El último paso es dividir todo eso por dx y nos va a quedar este cambio. Que por cierto siempre es el mismo cambio, así que no es que tenga que hacer esto a cada rato, sino que más bien estoy explicando de dónde viene, pero el cambio va a ser siempre este que ven acá. Entonces, una vez que cambio la variable dentro de mi ecuación diferencial, también cambio el diferencial y me queda una nueva ecuación, que además esa ecuación va a ser de variables separables. Es decir, con esto estamos transformando una ecuación que en un principio es una ecuación homogénea, en otra que es del primer tipo que vimos en ecuaciones diferenciales, que son
las ecuaciones diferenciales de variables separables. Bien, vamos a ver cómo se utiliza esto y cómo también, por ser la ecuación homogénea, es bastante sencillo ver cómo aparece justo el y partido x dentro de todo lo que estoy realizando. Así que por eso se dar cuenta porque estos pasos son de esta manera. Bien, vamos allá con la función. La que vamos a resolver es esta de acá. Se parece un poco a la que estábamos viendo en el ejemplo anterior, pero esta tiene una diferencia, ¿cierto? Dice x cuadrado más y cuadrado. Vamos a ir paso por paso resolviéndola. Bien, primero, fijarse que esta ecuación tengo que ordenarla de una manera distinta, así que nuevamente digo ya, esto es x por y de y igual a menos x cuadrado y cuadrado por dx. Divido, igual que el caso anterior, es decir, me va a quedar que de y a dx es igual a menos x cuadrado más y cuadrado dividido en x por y. Y ahí ya tengo estas funciones que hayamos hablado antes, esta función que es mxy, nxy. Vamos a comprobar que ambas son homogéneas. De esa forma. Y entonces aquí queda t cuadrado por m de xy. Bien. M entonces será homogénea de grado 2. Vamos con el n, que también vamos a ver que es homogénea. Entonces n es homogénea de grado 2. Ya. Entonces, conclusión acá, ya habíamos llegado a esta, ¿cierto? Con una ecuación parecida. Tenemos que la ecuación diferencial es homogénea. Y hasta aquí hemos llegado y ahora la vamos a resolver. Bien, ¿qué nos decía los pasos que había que hacer? Nos decía que primero teníamos que dividir nuestra fracción, tanto en el numerador como denominador, por x elevado al grado de homogeneidad que tenían las funciones, que para nuestro caso es 2. Entonces, primer paso, dividimos
numerador y denominador por x cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque ese es el grado que son homogéneas las funciones. Ya, veamos qué pasa. Bien, si divido por esto, entonces nos va a quedar menos 1 más y cuadrado partido x cuadrado. Eso dividido ahí. En este de acá, bueno, lo resolví al tiro, pero en realidad era x cuadrado partido x cuadrado. Voy a dejarlo ahí para que se vea cómo se pasa al siguiente paso. Entonces esto va a quedar como menos 1 más y partido por x al cuadrado dividido en y partido por x. Lo que pueden observar es que dentro de la ecuación tengo una ecuación donde aparece el y partido por x en todos lados. Y eso siempre tiene que pasar. Eso siempre va a pasar en un tipo de ecuación homogénea. Así que ahora vamos con los cambios de variables para nuestra ecuación. Voy a anotar cómo nos quedó la ecuación después de dividir por eso. Entonces, los cambios de variables son los siguientes. Recuerden que hay que cambiar el u por y partido x y además el diferencial nos cambiaba de esta manera, como u más x por du a dx. Así. Entonces, estos dos cambios que hay que ingresarlos dentro de esta ecuación diferencial que está ahí arriba, por supuesto, por eso es que aparece el y partido x dentro del numerador y denominador, porque ahora sabemos que eso se va a cambiar por u. Mientras que el diferencial cambia de esa manera. Nos queda entonces u más x de u a de x igual a menos 1 más u cuadrado partido en u. Se observe bien que lo que cambiamos fue el diferencial acá. Profe, no se ve. ¿Qué cosa? No veo lo que está haciendo. No sé si es por mi internet o no sé. ¿Alguien más puede confirmar que está viendo o no? Sí se ve. Yo sí lo veo. Sí se ve. Ya, Rayos. internet, Nicole. Vamos a esperar un poquito, a ver si
Espera un poco para que se te arregle. Es que me quedé en el u igual a i partido x, ¿Ya? de i partido de x es igual a u más x por d. Ah, ya. Ya, pero hicimos, ya cambié ya reemplacé todo. Chuta. Ya voy a reiniciar la clase. Y para los demás, bueno, les voy a mostrar acá este de I a de X que lo tenemos cambiado por acá. Y el U, que es I partido X, aparece en estos lados de aquí, en S y en S. Sí, claro. Me estaba preguntando, Fernanda, mira, acá, esto viene por el cambio de variable en realidad. ¿Te fijas que el U lo estamos cambiando de por I por X? Entonces, uno dice, ah, ya, entonces el I es U por X. ¿Perfecto? Tengo que sacar el diferencial de esto porque si voy a cambiar el U, o sea, si voy a cambiar el I por X por algo más, al igual que en las ecuaciones, o sea, en las integrales, tengo que cambiar quién es el diferencial. Así que, para hacer eso, uno deriva acá, y aquí aplicamos la regla de la multiplicación, porque tengo que derivar, estoy derivando S, y tengo que derivar S. Entonces nos va a quedar como U por dx más X por du. O sea, derivo el primero, el segundo no, después el primero y después derivo el segundo. Y ahora, ¿cuál sería el último paso, Peña? Sería dividir por dx. Ahí. Por eso es que no aparece este cambio de diferencial de esa manera. Ahora igual ustedes lo pueden usar directamente porque siempre es igual, pero siempre es bueno igual saber de dónde viene. De ahí viene ese cambio. Ya, entonces estamos en la ecuación. ¿Cómo nos quedó ahora? Nos decía esto que la ecuación era de variables separables y eso siempre tiene que pasar. Siempre, siempre la ecuación homogénea que yo una vez la reemplace nos tiene que quedar como de variables separables. Aquí vamos a ver que efectivamente nos quedó de variables separables, pero hay que ordenar un poco la ecuación. Tengo un U dando vuelta por ahí que lo voy a tirar hacia el otro lado. Así. Vamos a resolver eso. Ahí, ¿cierto? Colocando en el mismo denominador. La idea es juntar estas dos fracciones. Ah, esto es como 2, ¿cierto? Porque se suman ahí. Aquí tengo menos su cuadrado y otro menos su cuadrado. Nos queda menos 2 su cuadrado y menos 1. Entonces, la ecuación, si la ordeno, va a quedar de esa manera, así.
Y es efectivamente de variables separables, porque puedo pasar todas las u junto con el diferencial de u y todas las x con el de x para el otro lado. Ya, basta que vea que esto se puede escribir así. ¿Qué hice acá entonces? Pasé este hacia arriba, todo eso hacia abajo, y el de x igual, de x hacia arriba, hacia abajo. O sea, cambié de lugar todas las cosas, pero nos damos cuenta que es de variables separables porque aparecen las u en un lado y las x en el otro lado. Voy a sacar este negativo aquí, me molesta un poco que de esa manera. Ahí. Ya que tengo esto listo, cuando era de variables separables, lo que había que usar era integración en ambos lados de la ecuación. Ahí. Tengo que integrar entonces el lado izquierdo y el lado derecho. Y aquí, bueno, la primera ecuación es una ecuación que se hace por sustitución. Tengo que sustituir el denominador. Me aparece lo del numerador, ¿cierto? Pero por un factor. ¿Será un cuarto eso? Ahí. ¿Ya? Recuerda, o sea, se hizo por sustitución, sustituyendo 1 más 2u cuadrado por b. ¿Ya? Ahí aparece el resultado de eso. Por eso le va a aparecer un 4 por ahí que va a quedar en el denominador después. Y la otra es logaritmo natural de x directamente. Falta acá una constante que es la de nuestra ecuación. Y vamos a ordenar un poco esto. Aquí les voy a mostrar algo bien interesante sobre esta constante. Una constante dentro de una ecuación diferencial usted la puede escribir como quiera, mientras siga siendo constante. En algún momento vimos que, por ejemplo, e elevado a c era simplemente c. Entonces, uno puede escribir la constante de mil maneras, y la que yo la voy a escribir convenientemente es de esta forma. En vez de escribir c, voy a escribir logaritmo natural de c, que sigue siendo una constante, porque el logaritmo natural de algo puede ser cualquier número real. Pero ¿por qué lo escribo de esa manera? Porque me parece que puede quedar más ordenado así. Entonces, tengo lo siguiente. Aquí vamos a tener 1 más 2u cuadrado
elevado a menos un cuarto igual al logaritmo natural de x por c. Era para hacer eso en realidad. Para que ahora pueda eliminar los logaritmos naturales. Me queda esa forma ahí y esta forma acá. Voy a elevar a menos 4. Queda así. Y recordando que habíamos cambiado la variable, entonces la ecuación es 1 más 2 y partido por x al cuadrado igual a eso de ahí. Tenemos por ahí un menos 1. Voy a pasar a multiplicar el x cuadrado hacia el otro lado. Nos va a quedar x elevado a menos 2, c elevado a menos 4, menos x cuadrado. Alguien se preguntará por qué ahora el c no está elevado a menos 4. Bueno, la verdad es que como hemos hablado, ¿cierto? El c ya lo puedo hacer un montón de modificaciones, sigue siendo una constante, así que se puede colocar de esa manera. Ya, lo voy a despejar hasta ahí porque si le saco raíz me va a quedar más menos y ya no quiero complejizar más la ecuación, pero ahí está lo más despejada posible. Ya, Profe, ¿me podría subir un poquito? por supuesto lo de arriba también está correcto, si lo dejo hasta acá, dejo la ecuación hasta acá, ahí ya está resuelta la ecuación diferencial. O sea, una vez que la resolví arriba y reemplacé el u por nuestro cambio, esa ecuación ya está resuelta. Lo demás es para mostrarles que en realidad uno puede ordenarla de una manera mejor. Vean bien el procedimiento.
Profe, Dígame. ¿por qué arriba le había colocado logaritmo natural más? O sea, logaritmo natural de C. Ah, ¿No se suma? bueno, el C, una cosa que hemos visto, ¿cierto? Es que todas estas expresiones son equivalentes. Mira, por ejemplo, C, lo mismo que E elevado a C, o puede ser logaritmo natural de C. O también, por ejemplo, si tienes 3 por C, es lo mismo que C, o puede ser como C elevado a menos algo. Todas son lo mismo, porque el C sigue siendo una constante que vamos a determinar, y en el sentido de que al final una determine, va a quedar el valor que tiene que quedar ahí. Pero a veces es conveniente escribirla de alguna manera en particular. En este caso, yo elegí escribir mi C como esto. ¿Y por qué? Porque de esa manera lo podía sumar, o sea, lo podía aplicar la propiedad del logaritmo acá, para que me quedara así. Ya, profe. ¿Ya? Solamente por eso, para que ahora más se puedan juntar. Ya, entonces ahora viene el ejercicio propuesto. Es entonces el día de hoy. Empiecen a resolverlo, apliquen lo que hemos visto en esta clase.
Ya está listo. La parte de Canvas, para quien quiera resolver este ejercicio, que es, bueno, aplicar lo que hemos visto hoy día en realidad. Ignacio ya va a empezar a revisar sus controles, así que a ver cómo les fue. Y una vez que estén revisados, les va a subir la pauta para que ¿cierto? Vean ahí en qué parte se equivocaron del control o si tienen todo bueno. Bueno, lo que sí es que les voy a subir entre hoy y mañana la pauta de los últimos dos ejercicios, ya que son como los que más quizás tienen alguna duda de cómo se hacían. Eso se lo voy a subir yo, los demás Ignacio se los va a ver.
Profe, Dígame. cuando hacemos el segundo paso de los cambios de variable, Ya. el de y partido de x siempre va a quedar u más x por d. U más x por du de x. ¿Eso? ¿Sí? Sí. Así va a quedar. Ya, gracias. Bien, nos vemos entonces el día miércoles. Ya vamos a empezar con la integral definida. Queda muy poco de clases, queda un mes, que son pocos temas los que nos faltan ver. Recuerden que la clase va a estar grabada para que la puedan ver en otro momento y esta tarea está habilitada en Canvas para que la puedan subir. Luego Ignacio le va a estar revisando los controles. La verdad es que nunca se demora mucho, así que pronto van a tener su retroalimentación de el control de integral que hicieron. Nos vemos entonces, que estén bien, tengan un buen día, chao. Chao, profe.